Te doy la bienvenida a Aprende en Casa. Lo genial de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta como lo hacemos en la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Hoy vamos a recordar cómo era la vida hace mucho tiempo. Más o menos 200 años atrás. Es tanto tiempo que ni tus abuelos habían nacido. Primero veremos cómo era la vida de los mexicanos al lograr la independencia. Al final te haremos 4 preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! Todos conocemos la historia de la Guerra de Independencia Mexicana. Comienza con el Grito de Dolores y después de una larga lucha de 11 años, concluye en 1821. Y al hablar de ella siempre nos platican de los grandes personajes como Hidalgo, Morelos y Guerrero, quienes hicieron posible la victoria. Pero, ¿y qué pasó con la gente común que vivía en esta nueva república? ¿Cómo vivían los mexicanos después de finalizar la Guerra de Independencia? La Guerra de Independencia Mexicana es un evento muy importante que debemos de reconocer, pues sin ella, México y muchos otros países latinoamericanos no existirían. No hay que poner en duda eso, pero también debemos de ser conscientes de que el proceso de estabilización después de la guerra no fue algo sencillo ni mucho menos rápido. Para que México lograra formarse como una nación sustentable e independiente, no solo política, sino también económica y culturalmente, se necesitaron cerca de 70 años más. E inmediatamente después de la guerra, en realidad el país estaba en muy malas condiciones. Lo más evidente eran los estragos que ésta había dejado. A lo largo de todo el país era posible encontrarse con familias que perdieron a sus seres queridos, construcciones destruidas o abandonadas producto de las municiones empleadas, pueblos que quedaron completamente deshabitados e incluso antiguas zonas de batalla con cuerpos de soldados caídos, las cuales a su vez produjeron graves enfermedades infecciosas. Además, el tener un campo poco productivo y una industria muy dañada y aún controlada por empresas españolas ocasionó que los primeros años del México independiente fueran realmente oscuros para la población general. El poco empleo y productividad del país ocasionó que los niveles de inseguridad se dispararan y comenzaran a surgir los famosos bandoleros o bandidos dedicados al robo de mercancías en rutas peligrosas a lo largo del territorio. Y por si fuera poco, a pesar de que uno de los objetivos de la Guerra de Independencia era lograr igualdad entre todos los habitantes sin importar su lugar de nacimiento o familia originaria, México heredó de la Nueva España una terrible desigualdad social que lamentablemente aún persiste hasta nuestros días. Las clases bajas y altas estaban muy marcadas y diferenciadas incluso por el color de piel, el idioma y la vestimenta, como mencionan varios de los relatos de la época. En el desarrollo urbano de las ciudades, las clases sociales también se vieron bastante diferenciadas. Carl Christian relató que cuando llegó a la Ciudad de México por primera vez, en los alrededores no pudo ver más que desperdicios, carroñas de animales y escombros de construcciones que se apilan a la entrada de las calles, junto a chozas donde, como dice con sus propias palabras, habitaban astrosos vagabundos o indios semidesnudos, mientras que, como se documenta en otros relatos, al llegar al centro de la ciudad había un cambio radical notable, con interesantes construcciones, hermosas arboledas y preciosos caminos para andar o incluso navegar, como el famoso Canal de la Viga. Esto nos muestra que mientras la clase baja se asentó en los alrededores, la clase alta residió en el centro de la ciudad. Pero a pesar de esta desigualdad, en las ciudades existieron sitios donde ambas clases sociales convivían. Uno de ellos, muy reconocido por quienes relataron su vida en la época, fueron los mercados, donde se cuenta que era posible ver una mezcla de personas impresionante, escuchar a la persona de origen español preguntar por un producto, a un comerciante gritando en medio de un regateo y a indígenas platicando en sus lenguas originarias. Otro sitio donde todos convivían sin distinción fueron las iglesias. Muchos extranjeros se sorprendían al ver que, a diferencia de sus países, en México no existían separaciones de los asientos por clase social, sino que todos se sentaban mezclados sin importar su procedencia. Y ya que hablamos de las iglesias, es importante mencionar que México, inmediatamente después de la Guerra de Independencia, no fue un país laico, sino que tuvo como única religión oficial y permitida la católica, lo cual influyó en el estilo de vida de los mexicanos de la época. Desde luego no podemos generalizar porque siempre pueden haber excepciones, pero de manera general la población tenía la rutina de asistir a la misa por las mañanas y después realizar sus actividades durante el resto del día.
Además, si un carruaje de la iglesia o una figura importante de la misma transitaba por las calles, todos tenían la obligación de guardar silencio, quitarse los sombreros y, en ocasiones, arrodillarse hasta que el mismo terminara de pasar frente a ellos. Y muchas veces habían personas que iban junto al vehículo encargadas de hacer respetar esta regla. Desde luego, las iglesias anunciaban la hora con sus campanarios, definieron muchos de los días oficiales de descanso, entre otras cosas. Entre todos los problemas que habían, la gente aún así encontraba maneras de entretenerse y pasar un buen rato. No todo era misas y trabajo. Durante las tardes o las noches, muchas personas acostumbraban a asistir al teatro o a otros eventos donde solían pasar el rato, como las corridas de toros. Desde luego, también era común asistir a las pulquerías y demás sitios similares. Es curioso, pero varios relatos indican que el mexicano de la época no acostumbraba a hacer reuniones en la casa con pocas personas, sino que solía reunirse en grupos bastante grandes, como en los sitios que mencioné hace un momento, o bien en eventos que eran de gran importancia, como los días feriados. Esta forma de agrupación a gran escala era la manera más común de socializar. En pocas palabras, las personas continuaron con su vida diaria como pudieron, independientemente de formar parte de una nueva nación, e incluso muchas quizás indiferentes a la situación política del país. Algo a lo que la gente se enfrentó durante mucho tiempo fue las interminables batallas por el poder político. Constantemente se generaban enfrentamientos entre diferentes bandos políticos, e incluso aparecieron diferentes levantamientos armados a lo largo del país intentando tomar el control territorial, de los cuales la población en general tenía que huir y resguardarse donde pudiera. Por estas y muchas otras razones, durante años la gente no se sintió como parte de una nueva nación y el nacionalismo que hoy conocemos era prácticamente inexistente. Incluso muchas personas se preguntaban si en verdad había valido la pena luchar por la independencia. Debido a esta inestabilidad, conforme pasaron los años, México terminó endeudándose, incrementando su desigualdad social, perdiendo autoridad y también perdiendo gran parte de su territorio, principalmente por la guerra contra Estados Unidos, la cual es todo un tema aparte que no profundizaremos en este video. Todo este proceso de intentar darle forma a la nación podemos decir que terminó con la Guerra de Reforma, que consistía en una batalla entre los dos principales partidos, los liberales y los conservadores, cada uno defendiendo sus ideologías. Al final la victoria fue por parte de los liberales, y así nació un camino con el cual la gente pudo sentirse por fin identificada, liderado por el entonces presidente Benito Juárez. Con ello, comenzó a plantearse realmente cómo lograr una mayor igualdad y bienestar para los mexicanos. Desde luego, la historia no acaba ahí. Después vinieron más problemas, desde los varios intentos de golpes de Estado por parte de los conservadores hasta la prácticamente inesperada invasión francesa. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención sobre la forma de vida después de la independencia de México? ¿Qué diferencias encuentras entre esa época y la de ahora? ¿Qué llamaba la atención de los extranjeros en los mercados y las iglesias en la Nueva España? Elabora una pregunta sobre este tema. Qué interesante saber cómo vivían las personas, ¿no? Ya vimos cómo... La vida cotidiana en el campo y la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a estas propiedades. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva, o reclutamiento forzoso para el ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en filas militares, lo cual causó la desintegración de familias y poblados. En las ciudades, la vida cambió poco a poco.
En buena medida, las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico. También había, en menor cantidad, empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios, militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo que desempeñaba diversos oficios como aguadores, vendedores ambulantes o cargadores en los mercados. Otros, debido a las circunstancias, se veían obligados a convertirse en limosneros. En las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país circulaban periódicos y revistas, y la gente comentaba los asuntos del día. Pues aunque solo unos pocos sabían leer, no faltaba quien les leyera en voz alta las noticias. Además de las fiestas religiosas, también comenzaron a organizarse conmemoraciones cívicas, como el Grito de Independencia, que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812, en Huichapan, Hidalgo. No todos los niños asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a sus padres en las labores cotidianas. Las ciudades eran pequeñas y en ellas se destacaban generalmente los templos, mercados y palacios de gobierno. También en esa época la población acudía a divertirse a las corridas de toros, jaripeos o bien a las peleas de gallos. Asimismo era común ver a las personas divirtiéndose con juegos de azar. Por ese tiempo apareció el libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, del alemán Alexander von Humboldt, que describía la situación de nuestro país en los ámbitos biológico, geográfico, económico y social. Este libro despertó gran interés en Europa por la riqueza cultural y natural de México y ocasionó la visita continua de viajeros italianos, franceses, ingleses y alemanes. Además de responder las preguntas